Muy bien, muy bien. Ahora sí. Mira, fíjense, estamos aquí. Ya. Hemos hablado de los nombres demostrativos en quechua. Ya. Ujú. Ya. Ahora sí, ahora sí. Ok. Ya. Hemos hablado en la anterior clase hasta esta parte de los posesivos en la tercera persona. ¿Ya? Vamos a hacer un resumen muy interesante para nosotros entender este tema de los posesivos. Por eso voy a aquí vamos a avanzar en una hojita muy aparte, todo lo que tenemos que saber de los posesivos. ¿Ya? Cuando hablamos de los posesivos, estimados estudiantes, debemos saber lo siguiente. ¿Ya? Los posesivos son un elemento sumamente fundamental para el quechua. ¿Ya? Posesivos. Porque estos indican pertenencia de algo, que algo nos pertenece. Y esto que hablamos de pertenencia tiene que ver mucho con el tema de los pronombres personales, ¿ya? Esta pertenencia se va a dar de acuerdo a los pronombres personales, recuerde eso, de acuerdo aquí a los pronombres, ¿ya? O sea, es que esto quiere decir que para cada pronombre, ¿ya? Utilizaremos una manera única, ¿ya? De escribir, ¿ya? O de emplear los posesivos. ¿Qué te dicen aquí? Para cada pronombre. Entonces, recuerda esto, estimado estudiante. Para cada pronombre existe la manera, una sola manera. Igual es esa manera. A continuación les voy a dar, ¿ya? Los posesivos. Entonces, vamos a hacer un resumen de este cuadrito, ¿ya? De los posesivos. En este cuadro vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, tenemos nuestros 7 pronombres personales, ¿ya? Aquí. Nuestros pronombres. Me dejan una cama y matas el pronombre personal. Pronombre personal, gasote, ya. Lo que reemplaza al nombre. Estos son los pronombres personales. Entonces, a partir de esto decimos, por ejemplo, el primer pronombre personal que decimos es ñuja o noja, cualquiera de los dos, ¿ya? Ñuja o ñoja. Ham o han. Ya que te dicen aquí al hinchata. Esto tienes que conocer de cerca, estimados estudiantes. Si estás en Cusco, muchas veces vas a hablar han, vas a decir o can, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Por ejemplo, el país se repite para todos. Pai, ¿ya? Luego viene ñohanchik, ñohanchik. O simplemente, como hablarías en Cusco y dirías no kanjis, ¿ya? Luego viene el ñuhaiku, ñuhaiku, o simplemente el no haiku, ¿ya? Luego viene el paikuna, es para los para los dos casos, ¿ya? Paikuna, y el último es hamkuna o simplemente kankuna, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, mira, tenemos estas opciones para nosotros utilizar, ¿ya? Importante aquí, creo que alguien quiere ingresar, vamos a ver. Jake Bogamides, no, alguien escribió. Muy bien. Voy a verlo por YouTube. Muy bien, Espíritu del Viento, no sé si sea. Excelente. Mira, fíjense, ya tenemos este espacio. Entonces, a partir de esto, empezamos a trabajar, pues. Los posesivos o aquellos que indican pertenencia son importantes. Ya que ya echaron chiche, mira, fíjense, ya aquí está. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Nuestro primer elemento eran los pronombres personales, y eso ya conocemos. ¿Cuáles son nuestros pronombres personales? Aquí están. Ñuja, noja, ham, kan, pai, ñujanchik, nojanchik, ñujaiku, nojaiku, paikuna, hamkuna y kankuna. ¿Ya? Ahora, importante. Lo que tienes que conocer aquí es que vamos a utilizar un sustantivo. Y cualquier sustantivo, ¿ya? Sustantivo.
Y ese sustantivo es importante. Por ejemplo, en este caso yo voy a utilizar un sustantivo muy común, que vendría a ser ato. ¿Ya? O a ver, vamos a poner otro. Huaca. Por ejemplo, imagínate que tienes tu vaca. Entonces, para todos los casos ponemos huaca, 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 así como canta Shakira, ¿cierto? Huaca, huaca, y muy bien. Entonces, mira, fijaos esto, ya tenemos esto. Segundo elemento, nuestro sustantivo. Y tercer elemento vienen los sufijos. Majen una taza y sufijo con la cama. Y eso hemos hablado y lo desarrollamos en este libro de manera, como te digo, de manera individual, ¿ya? Pero ahora yo voy a explicarles todo. Ahora, por ejemplo, en el primer caso, ¿ya? Utilizamos el sufijo ye, ¿ya? Y esto, para el ñuja, para el yo, esta ye se traduciría al castellano, estimados estudiantes, como la siguiente expresión. ¿Cómo? La ye se traduce como mi. Y en resumen, estos dos vendrían a traducir como, o a juntarse y vendría a ser wakai. Que ahora este wakai es igual a decir mi vaca, ¿ya? O sea, recuerda esto. Esta mi que estamos viendo es la traducción directa de la ye, ¿ya? Y en resumen, todo esto vendría a ser, ¿qué cosa? El posesivo para la primera persona. Entonces, a partir de este punto, recuerda lo siguiente, que toda mi vida yo tengo que hablar y decir, por ejemplo, si yo voy a hablar de vaca y voy a decir mi vaca, entonces a partir de ahora diré pues huaca y wasi, cuchi, aljoy, asnui, todo con mi famoso ye. Ese es el primer punto que debemos conocer, ¿ya? Entonces, el primer sufijo que estamos hablando aquí es una ye. Esta ye se traduce al castellano como mi. Ya está. Ñuja o acay. ¿Ya? Entonces, si yo deseo, puedo utilizar el ñuja o si deseo, no. Simplemente puedo decir wakay. Mi vaca. ¿Entendido? Ese es el primer caso. El segundo caso del ham, utilizamos la expresión, en este caso, para que entiendan, es la expresión o el sufijo iki, que viene a traducirse como tú. Tú. Y ahora, esta wakay ya no va a ser Wakai, sino en este caso va a ser Wakai y ya está. Y estoy utilizando lo mismo que utiliza Wakaiki, que ahora va a ser tu back, ¿ya? Entonces, para decir tú, siempre utilizamos el iki. Wakaiki, alhuiki, kuchiki, asnuiki, wasiki. Si tengo carro, digo carruiki. Si tengo por ejemplo, una casaca o un pantalón, por ejemplo, pantalón suara y guaraiki, por ejemplo, pantalón. Entendemos esta cosa. Muy bien. Ahora, el tercer caso, hemos avanzado en la anterior clase. Hemos visto lo siguiente. La N. La N perteneciente a la tercera persona se utiliza como su. Su. Imagínate con Angelican, Majinegan, Javaricamuy. Wakan. Solo va a ser la N, estimados estudiantes. Wakan, que viene a traducir como su. ¿Me entiende? Entonces, así va a ser la manera en la que vamos a utilizar nosotros nuestros posesivos. ¿Ya? Esto, ya está. Waka y wakaiki, waka, ya tenemos todo esto. Esto también hay que poner con un color para entender. Mira, fíjense, se sigue cumpliendo la regla que debemos nosotros utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, tenemos otro. Ñohanchik o nohanchis. Para este caso utilizamos lo siguiente, ¿ya? Vamos a utilizar el inchik, ¿ya? O inchis, cualquiera de sus variedades. En este caso, por ejemplo, el huacanchic vendría a ser, ¿ya? Lo siguiente. Pendegama, así terminaría ahora. Ya no sería huacan, sino ahora sería huacanchic, que traducido al castellano esto se traduce como nuestra, ¿ya? Recuerdes, nuestra vaca, ¿ya? Entonces,
En este caso, estimados estudiantes, el inchik se viene traduciendo como esta expresión, nuestra, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, cuando tú te encuentras con una expresión de este tipo y siempre va a terminar en inchik o inchis, estamos hablando exclusivamente de posesión, pertenencia, ¿ya? Entonces, este es el primer caso. Estamos aquí, justo aquí, ¿ya? Entonces, Huacanchic, nuestra vaca. Ya está. Ya conozco más de nuestra vaca. Ahora, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, en este caso, para el otro caso del uso de nuestro, utilizamos Huacaiku, ¿ya? Huacaiku. Se parece al segundo caso, pero en este caso es distinto. Termina en U, Huacaiku. Ya no va a ser ahora Huacanchic, sino va a ser aquí Huacaiku. Aquí está, fíjate. Huacaico. Nuestra vaca. En este caso estamos excluyendo al oyente, solo el que habla está mencionando que es nuestra vaca, pero menos de los que escuchan. ¿Ya? Este es el, hasta aquí, a ver, estimados estudiantes, toda esta parte que estamos avanzando recién, que voy a resaltar con amarillo, es lo que vamos a avanzar hoy día. ¿Ya? Para el Paikuna, ¿ya? Para el Paikuna, estimados estudiantes, utilizamos lo siguiente. Utilizamos Paikuna Wa Kan Ku. Estamos hablando de su vaca, su de ellos. Y en este caso vendría, sería no Wakaiku, sino va a decir lo siguiente. Wa, how is it? Wa Kan Ku. Ya que esto, fíjense, Wakanku. ¿Qué viene a traducirse al castellano como? ¿Ya? Su vaca, ¿de quién? De ellos. ¿Ya? Su vaca. Entienda esto. ¿Ya? Wakanku, su vaca. ¿De quién espero? De ellos. ¿Ya? Entonces, y por último, encontramos otro. ¿Ya? Eh, Wakaikichis. ¿Ya? Wakaikichis. O Wakaikichi. ¿Ya? El Wakaikichi viene a traducirse como vuestra. Y aquí ponemos lo siguiente. Ahorita. Tarán. Waka. Ya no va a ser unco. Va a ser Wakaiki chik. Ahorita. Wakaiki chik. Vuestra vaca. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, tenemos este cuadrito de resumen de nuestros, en este caso, de los casos del posesivo. ¿Ya? Casos o usos del posesivo. Este es el de los posesivos. Entonces, ¿ya? Entonces, con esto entendemos un poco más cómo funciona pues el quechua. Siempre va a funcionar a través o ayudándonos con sufijos. Por ejemplo, huacay, huacaiki, huacan, como hemos puesto aquí, ¿ya? Siempre con sufijos. ¿Qué pues? Huacay, huacaiki, huacan, huacanchi, huacaiku, huacancu, huacanquichi, huacaiquichi. Ya está. ¿Entendido? Entonces, todo esto que estamos viendo, aquí vamos a ver en nuestro libro y encontramos, mira, ¿ya? Encontramos el primer caso, ¿ya? Huacanchic, mira, fíjense aquí, en la página 19 de nuestro libro encontramos esto. Huacanchic, how is it? Se traduce como nuestro en primera persona plural inclusiva, incluye al oyente. En este caso hablamos de todos, pues. Si hay 100 personas, las de las 100 personas que voy a incluir. Si yo digo, por ejemplo, ampara, ¿qué es ampara? Mesa, oncha, fogón, coyota, mortero, huislia, cucharón, pucu, plato, jero, vaso ceremonial. O sea, tenemos aquí algunos elementos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues convertir estos elementos aumentando el sufijo inchi. Sencillo. Por ejemplo, si yo pongo, es nuestro cucharón, cucharón maipicación, que pues, huislia. Entonces aquí pongo, pues, Whis, ya. Pero recuerdo
aquí me está dando una palabrita muy importante. Nuestro. Entonces, como nuestro se traduce aquí al castellano como el inchi, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo aumento. Wisla, y le pongo. Wislan, chic. Nuestro cucharón. Wislan, chic. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y he aumentado eso. Y todos estos ejercicios tienen el mismo sentido. Es nuestro plato. ¿Cómo se dice plato? Voy aquí y encuentro el plato, me pincashan. Aquí está poco. Y aquí pongo poco. Por ejemplo, vaso ceremonial. ¿Cómo se dice vaso ceremonial en quechua? Voy aquí a mi material y encuentro. Ah, jero. Entonces pongo jeronchi. ¿Ya? Y voy completando de esta manera cada uno de mis expresiones. Todos estos están trabajados aquí de acuerdo al vocabulario aquí. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, primer punto, estimados estudiantes. Para nosotros hablar del nuestro en primera persona, pero en este caso plural, inclusiva, incluyendo el oyente, hablamos del inchi. Huacanchic, mechinchic, asnunchic, todo. ¿Ya? Entonces, eh, es así, estimados amigos. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Cancho tapuquillo con manacho. Cancho tapuquillo con manacho. Marica, muy chisguay, para decir, bueno, estaba tan claro la explicación y me han entendido todo. Sí creo, ¿eh? Sí creo, sí creo, sí creo. Muy bien. Entonces, mire, este es el primer caso. Ahora, pasamos al segundo caso. Lo que es para ñujaiku, no haiku, vamos a tener una manera de responder. ¿Y cuál es la manera de responder? Aquí está, vamos a resaltarlo en ese color. Y nos dice, el elemento que vamos a utilizar, ¿ya? El elemento que vamos a utilizar, ¿ya? Recuerda, ¿ya? El elemento que vamos a utilizar, ¿cuál sería el elemento que vamos a utilizar? Es el sufijo que vamos a utilizar aquí, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Ya. Mira, el elemento que vamos a utilizar es el ico. Es nuestro elemento, el ico que voy a poner aquí con un color, vamos a resaltar, ¿ya? Entonces, ya tenemos el ico. ¿Qué hago? Voy a mi libro. Y en el libro encuentro lo siguiente. Mira, me dice. Oiga, señor, aquí está. El ico. Se traduce, aquí lo ponemos el ico, como nuestro. Y matacama nuestro. Es el pronombre, ¿ya? Es el, en este caso, el sufijo exclusivo para decir nuestro. Pero ¿en qué situación? En primera persona plural, eso sabemos. Ahora es exclusiva o excluye al oyente. Eso ya sabemos. ¿Cómo es este caso de excluir al oyente, profesor? Es sencillo. ¿Cómo yo excluyo al oyente? Por ejemplo, voy a una fiesta o voy a cantar y le digo, nosotros vamos a cantar, yo y mi grupo vamos a cantar. Solo estoy excluyendo, o estoy excluyendo a los que escuchan, pero yo estoy diciendo que un grupo, un grupo de personitas nos mira. Aquí dice, imagina que tú y tu grupo de amigos o familia están en la cocina y tienen varios alimentos crudos a su disposición. ¿Ya? Escribe oraciones completas usando el sufijo iku para indicar qué alimentos son nuestros, pero excluyendo al oyente. Recuerde esto, el iku es exclusivo para excluir a las personas que te están escuchando. Las personas que te están escuchando no van a participar en la acción que tú realizas, sino solo van a ser meros o simples personas que van a ver las acciones que estamos teniendo. Entonces, mira, decimos Sara, ¿ya? Sara es maíz. Y cuando yo digo Saraiku, Saraiku, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo nuestro maíz, pero estoy dando el sentido de pertenencia solo al grupo de personas que están conmigo, ¿ya? Más no estoy dando el sentido de pertenencia
a las demás personas. Un ejemplo, mire, ya, un ejemplo para que entienda. Y aquí está. Y ponemos esto. Vamos a ponernos en un contexto para que entiendan un poco más esta situación. Nos dice, por ejemplo, estamos, ¿ya? Estamos en la cocina, ¿ya? Estamos en la cocina, ¿ya? Cocina con mis 6 hermanos, ¿ya? De ahí ponemos 3 de ellos son mujeres, 3 son mujeres, ¿ya? 3 son mujeres, escuche bien esto. 3 son mujeres y 3 varones, ya está. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando yo hablo de ese sentido de excluencia, ¿qué vamos a hacer? Debemos hacer lo siguiente, ¿ya? Ya tenemos 3. En un momento, ponemos esto, en un momento, ¿ya? Yo, que soy varón, ¿ya? Yo voy a poner entre comita, Rolly, que es varón, me levanto y digo, lo siguiente, los varones, ay, 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 Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Ya? Los varones traeremos agua. Mira, fíjate, aquí estamos hablando de un sentido de excluencia. En vez de decir los varones, podría decir ñuhaiku o no haiku. Ñuhaiku, traeremos agua. Agua. O unuta o yakuta, traeremos apa musaku. Ya está. Estoy dando sentido de excluencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, estimados estudiantes, yo estoy aquí excluyendo a las que son mujeres. Y digo, los varones traeremos agua. Ya está. Y digo, aquí vamos a poner, ¿ya? 2 puntos, abajito. Los varones traeremos agua. New haiku, ¿ya? Unuta apamosaj o yakuta apamosaj. Cualquiera de los dos es válido. Ahora, ¿cuál es lo contrario del sentido de excluencia? Es la inclusión. Si yo quiero decir que, por ejemplo, yo quiero incluir a todos, diría, no canches. En este caso, por ejemplo, si queremos incluir a todos, sería Nyohanchik, Yakuta o Unuta, Apamusunchik. Unuta, Apamusunchik. Ya está. Esta sería. En caso de que es ya inclusión para todos. Pero solo para situaciones excluyentes, aquí solo estoy excluyendo o estoy excluyendo a las mujeres, más no a los varones. Entonces, ese es el sentido de exclusión que nosotros debemos entender. ¿Ya? Che, Michei. Entonces, aquí nos dice, mira, Sara y con nuestro maíz, excluyendo al oyente. Estoy diciendo que el maíz solo es de una parte del equipo, no es de todos. Si yo les digo, por ejemplo, aquí en el grupo estamos, por ejemplo, ya mira, Ana Garrido, Ángela Rosario. Imagínate que hacemos un equipo con Ana y Ángela y decimos, Ñohaiku, yo digo, Ñohaiku, Kim Santiago, Sarata, Rantimusa. Y estoy diciendo, nosotros, los 3, ¿quiénes? Ana y Ángela, vamos a comprar maíz. Pero estoy excluyendo a las demás personas que están en el grupo. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, ese es el sentido de exclusión. ¿Ya? Che, mi che. Ahora, tenemos aquí ejercicios. Ahora complete las siguientes oraciones para los alimentos crudos en quechua. Entonces, estimados estudiantes, si usted quiere aprender un poquito más de los alimentos crudos en quechua, tienes que ir a nuestros materiales. Aquí están nuestros materiales. Ya, me pingashan, ya, libro de cuentos modificado, aquí está. ¿Ya? Entonces, pueden utilizar nuestros materiales o para que busquen alimentos crudos. Por ejemplo, kiwicha, kiwicha matkama, ¿ya? Kiwicha es pues kiwicha, tal como dice su nombre. Por ejemplo, algunos han acuñado el término cebada como siwara. Siwara taparamos a umanco, quinoa. En algunos casos, por ejemplo, la quinoa se le dice como quinoa, ¿ya? Quinoa, en algunos lugares. Por ejemplo, janiwa, ¿ya? Janiwa es la caniwa que nosotros utilizamos,
ya, la canigua. Jochayuyo, algas marinas, hoja, oca, tarwi, tarwi, ¿ya? Entonces, utilizamos aquí, mira, todos estos casos, estimados estudiantes, te dice que tú pongas lo siguiente, por ejemplo. Si yo quiero una kiwicha, y mata kepi, ¿ya? Vas a poner kiwichaiku, nada más. Nuestra kiwicha. Eso indica lo siguiente, que tú estás excluyendo utilizando el sufijo iku, que estás excluyendo. Kiwichaiku, nuestra kiwicha, pero ¿de quién? De nosotros, más no de los oyentes, o más no de las otras personas, o más no del otro grupo de personas. Entonces, eso. Igualito con Siwara, Umanco, Quinua, Jañiwa, Cochayuyu, Hoja, puedes trabajar con todos de la misma manera. ¿Ya? ¿Entendido? Alin Yumanacho. ¿Ya? Preguntas, dudas, Tapukikanchu, pregunten. Si tienen preguntas, hagan. Si tienen dudas, planteen también sus dudas. Yo voy a responder. ¿Entendido? ¿Entendido? Ya. Che, cuando uno entiende dice Arichu. No, Ari, de frente, Ari nomás. Ah, Ari. ¿Y qué significaría Arichu? No existe esa palabra, Arichu. Ah, listo. No hay. Ari es un adverbio de afirmación, sí. Ajá. ¿Ya? Y la mayoría de los casos, por ejemplo, en algunos adverbios de afirmación o negación no se les aumenta sufijos. ¿Ya? No se les aumenta sufijos a los adverbios de afirmación o negación. Ya, muy bien. Ahora sí, continuamos. Mira, el segundo tema o el siguiente sufijo es esta, mira, fíjense. Hablamos del ico, ikichik. El ikichik es un sufijo que indica pertenencia en la segunda persona, pero en el caso del plural, recuerda esto, estimado. ¿Ya? Dice, imagina que un grupo de personas están hablando de animales que poseen. Describe que los animales que pertenecen a ustedes, la segunda persona plural, usando el sufijo ikich. Por ejemplo, si yo encuentro esta palabra aljo, ya que en quechua chanca o en sureño se dice aljo o algo, por ejemplo, aquí dice aljo y quich. Fíjense esto, ¿ya? Aljo y quich, ¿ya? ¿Qué estoy poniendo? Estoy utilizando el ikichik, ¿ya? Fíjate esto, el ikichik, como el sufijo que me da a entender que estoy hablando de pertenencia de la segunda persona. Su perro. Aljo ikichik, su perro. O en este caso ya no sería su perro, sino puede ser vuestro perro, ¿ya? Vuestro perro. Escucha esto, vuestro perro. ¿Ya? Entonces, algo y lo mismo podemos utilizar, por ejemplo, si yo encuentro, ya, como decía Waka, pongo Waka iki chic, que viene a traducir como vuestra vaca, ¿ya? Vuestra vaca. Entonces, si yo deseo en este caso, estimados amigos, definir, especificar, puedo yo utilizar los marcadores de género. Por ejemplo, para que suene más interesante, para que diga vaca, 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 siempre vaca, voy a utilizar mi marcador de género. China, abarigueta. China, no del país China, sino del marcador de género femenino. China, huaca, vaca. Y le aumento el iquichi. China, vaca, iquichi. Vuestra vaca. Este es el marcador de género que tenemos que utilizar. Si yo hablo del toro, diría urjo, huacay, que vendría a ser vuestro toro. ¿Entendido? Vuestro toro. Urjo wakaikichi. Vuestro toro. China wakaikichi. Vuestra vaca. Podemos utilizar así. ¿Ya? Ahora. Importante. ¿Qué es eso importante que debemos entender, estimados? Es lo siguiente. Hemos avanzado también algo en la anteroclase.
Y voy a regresar aquí. Ya. Mira, ya tenemos esto. Y aquí voy a poner un asterisco. A ver, un rato, déjenme buscar un asterisco para que pongamos. Ya. Asterisco. Ya. Por ejemplo, estimados estudiantes. Ojo, 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 ojito, muy interesante aquí. Y pongo. ¿Ya? Recuerda, ¿ya? Recuerda que ¿está bien? Términos que acaban en, recuerda esto, que acaban en consonante, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos interpondremos, ¿ya? El infijo. ¿Qué infijo? Ni. ¿Ya? Y esto es para aquí abajo ya. Miren, fíjense. ¿Qué pasa si yo estoy feliz haciendo este cuadrito? Estoy todo feliz de la vida. Y encuentro lo siguiente. En vez de huaca, encuentro una palabra. Ato. Fíjate esto. Y en este caso, va a variar, pues, estimados. En todos los casos yo pongo ato, 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 ato. Pero si me doy cuenta, está terminando en una consonante. Entonces, la regla me indica esto. Cuando acaba la palabra en consonantes, aquí está, ¿qué vamos a hacer? Interpondremos el infijo ni. Recuerda esto, cheta yuyari alinta. Interpondremos. ¿Dónde? ¿Ya? Recuerda esto, entre la raíz de la palabra, ¿ya? La raíz de la palabra, ¿ya? Y el sufijo de pertenencia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando yo me encuentro con este tipo de expresión, ¿qué hago? Aquí hago un espacio y le voy a poner infijo ¿ya? Para las palabras que terminan en consonante. ¿Cuál es el infijo? Ni. Y a toditos estimados, ¿ya? Le voy a poner este infijo. El infijo, ni. ¿Ok, Mickey? Ya está. Entonces, agarro esto y lo pongo a todos. ¡Tarán! Ya está. Y mi expresión, ¿ya? Mi expresión va a variar un poquito, pues. ¿Ya? Si estoy hablando de nuestra, ahora, por ejemplo, puedo utilizar ato. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. ¿Ya? Fíjense un rato, por favor. Ya está. Entonces, voy a poner mi famoso infijo. ¿Ya? ¿Y cómo voy a poner este infijo? Fácil, pues. Si aquí he puesto, mira, fíjense, todo esto vamos a eliminar. ¿Ya? A, tu. Ahora pongo el infijo, ni. ¿Ya? Es el infijo que estamos poniendo. ¿Por qué? Porque aquí termina la palabra en una, por esa razón. Entonces, atukni. Recién ahora viene el sufijo ye. ¿Ya? En el primer caso. Aquí está. Ahora sí. Y así sucesivamente, esto vendría a ser como mi zorro. Imagínate que crías un zorro y dices, mi zorro de pertenencia. Esta misma didáctica vamos a poner en cada uno de estos, ¿ya? Y esta va a ser vuestra tarea, ¿ya? Esta va a ser vuestra tarea, ¿ya? ¿Qué voy a poner aquí? Voy a poner lo que pertenece, ¿ya? Lo que pertenece, pues, ¿qué es lo que pertenece aquí? Pongo lo que debía entrar aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, a cada uno de estos voy poniendo tal como debería ir. ¿Ya? Atorni, atorniki, atornin, atorninchik, atornico, atorninco, atornikichik.
¿ya? Y voy poniendo así, estimados amigos, ¿ya? Che, mi che, yankanakiskanqa. Esta ficha también se les va a enviar para que trabajen. Ya hoy día sí les voy a enviar, esta semana estaba full ocupado con la familia, unas emergencias que tuve, pero ahora estamos aquí, ¿ya? ¿Entendido esa parte? Creo que me han entendido todos, ¿no es cierto? Entonces, estimados estudiantes, tenemos esta tarea que completar para seguir trabajando, ¿ya? Entonces, es lo que pasa, ¿ya? Entonces, regresando a nuestro libro, podemos utilizar marcadores de género. Por ejemplo, hablando del ato, por ejemplo, yo quiero hablar de una zorra o de un zorro, entonces digo, pues, si yo quiero hablar de una zorrita, digo, China, ato, ¿ya? Vuestra zorra, es decir, China, ato, ni, kichik. Ya está, mira, fíjate esto. He puesto el ikichik como el sufijo principal que estamos avanzando aquí, para recordarte esto. Estamos avanzando el ikichik. Y aquí pongo aquí, mira, ikichik. Ahora, mi famoso ni entra en trabajo. Aquí está entrando a trabajar. Ya está. China Tonigits. ¿Qué viene a ser? Vuestra Sora. Ya está. Chei mi chei. ¿Ya? Ahora, segundo, si yo quiero hablar del zorro, diría urjo, ¿ya? Urjo, ato, ni kichik. ¿Qué estoy diciendo, profesor? Estoy diciendo vuestro zorro. ¿Ya? Para vuestra suerte, que en el quechua no existen muchos términos o muchas expresiones que terminen en consonante. ¿Ya? Aquí, mira, fíjate, ya termina en consonante. Por tal motivo, yo tengo que aumentar mi famoso infijo ni. Aquí está. Y luego yo tengo que poner el ikichik. Entonces, mira, fíjense, así funciona. ¿Ya? Urjo atonigich, vuestro. Ahora es tu turno, estimado estudiante. Ahora complete las siguientes oraciones utilizando el ikichik, ¿ya? O el ikichik o el ikichik para el quechua. Por ejemplo, Michi decimos en Cusco y allá en Apurímac dice Michi. Podrías decir Michi ikichik o Michi ikichik, cualquiera de los dos. Huaca, ya hemos avanzado. Orjo huaca, por ejemplo. Chiuchi, pollo. Chiuchi ikichik, ¿ya? Chiuchi ikichik. Hualpa, gallina. Por ejemplo, en este caso, Hualpa Gallina, por decir Hualpa Iquichic, ¿ya? Hualpa Iquichis, dicen en Cusco. Canca, por ejemplo, canca es la forma, o digo, es el sustantivo gallo, anca, en el quechua de Cusco, pero en el quechua por ejemplo, en Chanca, en Apurímac, hablan, dicen, Utulu, Utulu, un gallo jacanma. Cuchi es una forma laringalizada del quechua, y cuchi es una forma simple de decir cerdo. Hui, por ejemplo, hui viene a ser cuy en este caso. Y si quiero decir cuy macho, viene a ser cututu. ¿Ya? Hay términos, hay palabritas como los que mencioné que no utilizan marcadores de género. Por ejemplo, dentro de los que no necesitamos marcadores de género están los siguientes animales. ¿Ya? Aquí vamos a poner ojo, ojo. No, ¿ya? No necesitan marcador de género, ¿ya? No necesita marcador de género. Por ejemplo, Hui es igual a Hui, en este caso hembra, y Kututu viene a ser Hui macho, ¿ya? Hui macho. En este caso, estimados estudiantes, no vamos a poner marcadores de género, porque son palabras distintas, ¿ya? Sin la necesidad de marcador de género. Por ejemplo, puedo utilizar en este caso en Hualpa. ¿Qué es Hualpa? ¿Ya? Hualpa es gallina y gallo es anca. Tampoco vamos a utilizar marcadores de género, ¿ya? No diré pues chinacanca. Si digo chinacanca, estaría diciendo pues gallo hembra. No. O por decir orjo Hualpa, tampoco pues. Entonces son palabritas que no necesitan marcador, o animales que no necesitan marcador de género, ¿ya? Entonces,
Estos hay que tener en cuenta. ¿Ya? Atos sí necesita marcador de género. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, aquí tenemos trabajo para hacer, para practicar. Practiquen en casa, en vuestro tiempo libre. Pónganse a trabajar. Hasta estas alturas yo pienso que todos ya deben tener su libro impreso. Por eso es que le hemos enviado un blanco y negro para que puedan trabajar. ¿Ya? Ahora, terminamos. Nos encontramos con el INCU. Y Matakama INCU. Nos habla de la tercera persona plural. Dice, a continuación se presenta una lista de alimentos y sus respectivas conjugaciones de la tercera persona plural usando el sufijo INCU. Mira, por ejemplo, alimentos en quechua. ¿Qué alimentos en quechua encontramos? Aquí está. ¿Ya? Y Mikikona. Kumar, camote, jawas, habas, yuyu, nabo silvestre, ¿ya? Chiltu, tomate, ujururu, berros, uchu, rocoto, aguacate, por ejemplo, esta palabra viene ya de una combinación entre el aguacate, ya, aguacate y palta, inchimani, capulí, ahora estamos en temporada de capulí, se puede comer capulí, año. Ahora, por ejemplo, si yo quiero decir su camote, sus habas, su nabo, su tomate, sus berros, su rocoto, su palta, su maní, su capulí, su año, sencillo, ya aprendí a utilizar el su. Aquí está. El sufijo incu me da a entender que estoy hablando del su en tercera persona plural. Por ejemplo, si yo digo su camote y aquí busco camote y matas camote cama, kumar. Entonces aquí pongo y pongo pues kumar. Kumar. Ya está. Ahora, recuerda, estimado amigo. Mira, recuerda esto. Ima pintuku, ¿en qué termina kumar? En consonante. Y eso me da sentido. Aquí yo tengo que utilizar obligatoriamente el ni. Kumar, ni. How are you get? Ya, este es el infijo. En estos casos, pues se utiliza el infijo. Y recién viene esta terminación, inco. Kumar, y le aumento. Ninco. Su camote. Kumar ninco. Su camote. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Esta sería pues la manera de decir su camote. ¿Ya? Chey mi chey. Entonces, es importante siempre saber esta reglita, que cuando una palabra termina en consonante, automáticamente le aumentamos el ni y luego ya el sufijo. ¿Ya? Eso es nuestra tarea. Otro, por ejemplo, sus habas. Aquí hay algo interesante. Mira, sus habas. ¿Ya? O simplemente aquí donde estaba otro, sus berros. En este caso, recuerda, estimado estudiante, cuando yo quiero decir sus habas, por ejemplo, ¿ya? No estoy hablando de un solo elemento, estoy hablando de varios. Sus, ¿ya? Sus habas, estoy hablando en plural. En este caso, mira, voy a hacer lo siguiente, para que hagan su trabajo. Habas, primero pongo ja, guaguas, jaguas, ¿ya? Jaguas. Ahora, aquí hay algo interesante. Jaguas termina en S. Y matatas con anchoraza, mira, fíjate esto. Ha terminado en S. Por tal motivo, yo de ley tengo que aumentar mi famoso ninco, o el ni. Jaguas ni. Ahora recién el aumento el inco. Jaguas ni co. ¿Ya? Sus habas o su habas. Pero aquí estoy hablando de plurales. ¿Cómo hago? ¿Podría aumentar Hawasnin Kukuna? A ver, vamos a ver aquí. Hay otro, mira. Por ejemplo, fíjense a este lado. Ver. Ya. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, yo quería decir sus paltas. ¿Ya?
Por ejemplo, si palta es aguacate, ¿ya? Aguacate, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué tengo que aumentar? Lo que estoy trabajando. Aguacatinku, ¿ya? Ahora, estimados estudiantes, aquí viene un temita muy interesante. Y he aumentado el inku, porque aguacate termina en vocal y no he tenido problemas. Ahora, como hablamos de aquí de plurales, hay algo que tengo que hacer. Simplemente aumentar. Aguacatincuna, ¿ya? Porque recuerda, el famoso cuna es el sufijo que debemos utilizar para los posesivos. Pero aquí vendría a ser pues doble. Aguacatincu, cuna, ¿ya? ¿Por qué no se puede utilizar doble? Porque estamos evitando problemas de cacofonía. Aguacatincuna, de frente nomás. Pero cuando nosotros nos encontramos aquí, como aquí arriba, por ejemplo, ¿ya? Para este caso, mira, fíjense. Hui, ¿ya? Voy a poner Sukui, porque esto termina ¿en qué termina? En Ikichi. Por ejemplo, pongo Hui y le aumento el Ikichi. Hui Kichi. Si yo estaría hablando aquí de sus cuyes, mira, fíjate esto. En este caso, estimados, me está dando a entender lo siguiente, ¿ya? Que tengo que poner plurales. Mira, fíjate, ¿ya? Entonces, yo veo mi palabrita y digo, Howie. Aquí está Howie. Ya, hasta aquí está Howie. Está bien mi Howie. Ya estoy feliz. Ahora, ¿qué viene aquí? Viene el sufijo de pertenencia. Hasta ahí también todo ok. Ya está. Pero ahora, lo que me queda es, pues, los plurales. ¿Qué hago? En este caso, tengo que aumentar mi plural con Howie Kichikona. Ahora recién este cuna me da a entender que estoy hablando de varios cuyes. ¿Ya? Howie Kichikona. Estoy diciendo cuyes. ¿Me entienden? ¿Ya? De varios cuyes. Esto en caso de que mi expresión no termine en Q. Como aquí ha terminado en Q, para evitar problemas de cacofonía, como por ejemplo diría Hawas Ninku. Y como termina en Q, para evitar esos problemas de cacofonía, solo le aumento una. Hawas ninguna. Sus habas. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender, estimados amigos. Hawas ninguna. Sus habas. Ahora, por ejemplo, este ejercicio yo les voy a dar de la siguiente manera. Ya tienen para trabajar y aquí vamos a copiar, ¿ya? Fíjense, estimados. Además, aquí vamos a pegar. Para trabajar, ¿ya? Para trabajar. Para trabajar. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Ya? Mira, yo a todos estos casos los voy a convertir en plurales. Sus nabos silvestres. ¿Cómo sería? Sus tomates. Sus berros. Sus rocotos. ¿Ya? Sus manís o maníes o manís. ¿Ya? Con tilde. Sus capulíes o capulís. ¿Ya? Sus años. ¿Ya? Este año estamos hablando. O año hay que eliminar para que no se confunda con año. Ya está. Ahora vuestra tarea es simplemente trabajar, como en este caso, con los posesivos. Pero aparte de eso, les voy a dar otra tareita. Aquí. Nuestra tarea también va a ser trabajar aquí. Que hay piñata, Hank, ¿ya? Así como les estoy dando el otro trabajo, les voy a dar otro trabajito para que entiendan claramente de lo que estamos hablando, ¿ya? Otro trabajo a completar, ¿ya? Y aquí está el otro caso, estimados. Miren, aquí está el ejemplo. Sus cuyes. Si yo digo, por ejemplo, aquí, sus, ¿ya? Cerdos. Podemos utilizar sus
gallos, sus gallinas. Recuerden esto. Sus pollos, sus toros. ¿Ya? Fíjense. O sea, en ese caso estamos pluralizando. Sus vacas, sus gatos. Mira, para que entiendan, por ejemplo, en este caso, otra vez voy a explicarte. Si yo pongo Missy, me doy cuenta de algo. Aquí mi famoso gato está terminando en I. Ya está. Por tal motivo, yo puedo aumentar ya sus gatos. ¿Qué cosa? De ellos. O de ustedes. ¿Ya? Y sus gatos, vamos a poner ya aquí, ustedes. Un ratito, denme un momento. ¿Ya? Nuestra tarea aquí es completar con él Ikichik. ¿Ya? Ikichik. Ikichik, que viene a ser sus, ¿ya? O vuestro, ¿ya? Vuestro, que viene a ser de ustedes. Vuestro, ahí está, mira, fíjense. Entonces, mi tarea es completar con el Ikichik. ¿Y qué hago? Missy. Ahora traigo y pongo Ikichik. ¿Ok, Mickey? Y ahora, hasta aquí estoy bien, ya he entendido. Y lo que me dice es que yo tengo que completar las S que está aquí, que me indican el plural, tengo que completar. Entonces diría Missy, Kichik, Ku, Na. Recién viene este. Missy, Kichik, Ku, Na. Vuestros o sus gatos o vuestros gatos. ¿Me entiende? Esto debemos trabajar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, tenemos algunos trabajos para completar. Estos son ejercicios muy importantes que tienen que trabajar. ¿Ya? Che, mi che. Dudas, preguntas, comentarios. Cancho, Tapuku y Manachu. Rimarica Muichis. Cancho. Ya les estoy dando las ideas claras para trabajar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, esta es la tercera persona. ¿Ya? O en este caso, en el plural de los posesivos. Hay que trabajar todo esto. ¿Ya? Hay que trabajar en la página 23 de nuestro libro. ¿Sí? Ahora, entramos aquí. Estructura gramática del quechua. ¿Ya? No, dice, la estructura gramatical del quechua, particularmente del quechua hablado en Cusco, se basa en características únicas, o en el sur, vamos a poner esto ya. En el sur, se basa en características únicas que distinguen de otras lenguas como el español. A continuación, detalles las principales estructuras de la gramática del quechua. Mira, fin, orden básico. Esto es muy importante. ¿Cuál es el orden básico? En todas las oraciones del quechua, estimados amigos, vamos a encontrar sujeto, objeto y verbo. Esto se traduce al castellano como so. Tenemos que utilizar so, nuestro so. Es decir, ¿ya? Fíjate, ¿ya? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir lo siguiente. Si yo ya tengo este orden básico, ¿ya? El verbo, siempre tenlo en tu mente toda la vida, aparece al final de la oración. Es una regla básica, ya que es una característica notable en la lengua. Por ejemplo, aquí hablamos de esto. Ñoja, yo. Hatun, ¿ya? Kani. Pero, profesor, no entendí esta parte. Mira, fíjate esto. Yo soy grande. Entonces, para nosotros entender un poquito más el quechua y tener este tema, es súper importante y tener en cuenta que ese famoso ni vamos a llegar a avanzar en la siguiente clase porque es sumamente importante. Pero aquí yo les voy a dar una explicación de esto. Por ejemplo, ñuja es el pronombre personal yo, que se traduce como sujeto. ¿Ya? ¿Qué ñuja, voy a poner con un color azul,
es el sujeto. Ahora, hatun viene a ser en este caso el adverbio, ¿ya? Viene a ser en este caso el objeto, ¿ya? Hatun es objeto. Y kani viene a ser el verbo. Este verbo puede ser conjugado o no conjugado, dependiendo en qué modo del verbo estás utilizando. Y ya cumple la regla, pues, ¿ya? Ñuja, hatun, kani. Sujeto, objeto, verbo. Y esto, al castellano se traduce como yo soy grande, o yo grande soy, ¿ya? Yo grande soy sería literalmente, pero la traducción sería yo soy grande. El verbo ser siempre se va adelante. En castellano, quiero comer, yo cantaré una canción, yo volaré a Lima, yo viajaré. Siempre tenemos en cuenta que el sujeto o el verbo siempre va como segundo elemento en el castellano, pero no pasa eso en el quechua. En el quechua se tiene que cumplir esta regla. El sujeto, el objeto y el verbo. Tres elementos sumamente importantes. ¿Ya? Sujeto de choranqui, se llama verbo, se llama tag, ¿ya? Pones, ahí está, mira, sujeto, objeto y verbo. Ahí está, se cumple mi regla. Entonces, yo puedo trabajar con esto, pues, la estructura siempre va a ser así, ¿ya? Cualquier oración, estimados estudiantes, es así, ¿ya? Por ejemplo, aquí ponemos una oración. Tarán, ya. Yo quiero llorar. Esta semana hemos llorado mucho ya. Ya, yo quiero llorar, punto. Ya. Yo canto una canción de amor. Y como dice ya Shakira, yo soy una loba. Mira, fíjense estas oraciones, ¿ya? En el castellano, estimados, siempre vamos a cumplir la siguiente estructura, ¿ya? Primero, sujeto, porque yo es sujeto. Ya está, y aquí tenemos sujeto. En todos los casos vamos a cumplir esa estructura. Yo, sujeto, sujeto, sujeto. Ya está. Sujeto. Yo también es sujeto. O simplemente, por ejemplo, aquí podría decir María, ¿ya? Mira, fíjate, es una loba, ¿ya? Ahora, todas las oraciones en el quechua primero van sujeto. Ahora recién viene el verbo, fíjate esto. Verbo, querer, verbo, cantar, verbo, estar. O el verbo ser. Y aquí están los verbos. Sujeto, verbo, fabriquet. Aquí está el verbo, estimados. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en la que se habla en quechua, pues. Digo en castellano. Y luego recién viene, pues, el objeto. Recién viene el objeto. Es llorar. En ese caso cumple la función de objeto. ¿No? Un adverbio. De modo, podríamos decir, ¿eh? Por ejemplo, una canción es objeto. ¿Ya? Una canción es un objeto. ¿Ya? Una loba, un objeto. Pero esto cambia, pues, cuando hablamos del quechua. Y cuando yo quiero hablar de quechua, mira, fíjate esto, va a cambiar esto. Voy a este lado y digo, yo, ñoja. Ahora, el verbo querer, muchas personas hablan y dicen, munani, querer, llorar, wajaita. Pero recuerda esto. ¿Tiene sentido esta oración? Sí tiene sentido. ¿Suele utilizarse en el campo? Suele utilizarse. Muchas personas hablan de esta manera, ¿ya? Yoja munani wajaita. Pero gramaticalmente nuestra expresión tendría que ser así. Si yo aquí he hablado y dije ñoja, ¿qué es ñoja? Sujeto, ya fíjate esto.
es el sujeto. Monani es el verbo. Wajaita, objeto. Ya tengo esto. Entonces, mira, igualito, se quiere repetir así como se habla en el castellano, pero por ahora, para que el quechua suene más interesante, siempre es a este lado. Ñoja, ¿ya? Por ejemplo, el monani siempre va a ir al final. Aquí está, monani. Por consiguiente, el verbo también tiene que ir al final. Y mi expresión sería, ñoja wajaita, monani. Esta sería, en este caso, estimados estudiantes, ¿ya? El orden gramatical de mi oración. Ñoja, monani, aquí está el verbo, ¿ya? Sujeto, ñoja. Aquí está, que aquí sí está. Y se dan cuenta. Y este va a ser el orden de esas oraciones. Ñoja, wajaita, monani. Yo quiero cantar. Sujeto, objeto y verbo. Deben entender eso. Y así es como trabaja el quechua. No hay otra manera de trabajar el quechua, ¿ya? Siempre trabaja así, ¿ya? Entonces, mira, aquí tenemos algunos ejercicios en la página, en este caso, por ejemplo, 24, y hablamos de lo siguiente. Por ejemplo, hemos utilizado el verbo ser, que viene al castellano como el verbo caí. Esto escuche, caí. Entonces, cuando yo conjugo un verbo, siempre voy a tener en cuenta que esta y es el que le da, ¿ya? Dirección al verbo, como quien dice, cuando está con una y, el verbo está en un modo indicativo, ¿ya? Un modo, ¿ya? Eh, por ejemplo, infinitivo, digo, ¿ya? Cantar, jugar, bailar, caminar. Y para yo empezar a conjugar, simplemente, ¿qué hago? Tengo que eliminar esta y, como en estos casos, mira, voy a marcar, ¿ya? Fíjate esto. K, 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 y manas, ¿qué etapas? Ya, K y K, ¿ya? Aquí también K. Mira, fíjate, todos estos son la raíz del verbo. Estos son la raíz del verbo, ¿ya? Recuerden, esa es la raíz del verbo. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Estos que estoy poniendo al final se llaman sufijos, que solo trabajan con el verbo, ¿ya? En el tiempo presente, ¿ya? Por ejemplo, estos son los sufijos. Entonces, para yo conjugar el verbo y aprender a hablar el quechua, tengo que dominar esta conjugación como la tabla de multiplicar, ¿ya? Y siempre para ñuja va a ser el ni, ñuja kani, yo soy. Ham kanki, utilizamos para el ham, siempre el inki. Para el pai utilizamos la n, pai, mikun pai, tusun pai, takin pai, churan pai, purin, y siempre en la n. Para el ham takinki ham, purinki ham, yachanki ham, suanki ham, muchanki ham, tusunki. Y para el ñuja, Hampi, siempre la puede ni. ser. Han, waikonki ham, takin, digo, ñuja, takini ñuja, purini ñuja, machani ñuja, yachani ñuja, waikoni ñuja, itani. Y así sucesivamente. Para ñujanchik utilizamos el inchik. Ñujanchik, purinchik, ñujanchik, takinchik, ñujanchik, yachanchik, ñujanchik, tusunchik, ñujanchik, tarinchik. Y para ñujaiku, que es excluyente, ¿ya? Utilizamos ñujaiku, kaneiku o kaiku, en algunos casos se utiliza aquí, ¿ya? Niku o iku, ¿ya? Recuerda esto. Cualquiera de los dos casos. Por ejemplo, en Cusco dicen ñujaiku, takiku, ñujaiku, puriku, ñujaiku, piteiku, ñujaiku, tusuiku, utilizando el iku. Pero en el quechua de Chanca, allá en Apurímac, se utiliza lo siguiente. Se utiliza el niku. Ñujaiku, takiniku, ñujaiku, puriniku, ñujaiku y yachaniku. Esas son las diferencias. Y en el ham, para el ham, utilizamos el inkichik.
Hamkuna purinkichik, hamkuna takinkichik, hamkuna yachankichik, hamkuna mikunkichik, hamkuna kumpankichik. Y para el paikuna utilizamos el inku. Paikuna tusun, paikuna purinku, paikuna yachanku, paikuna kumpanku, paikuna yallipanku, paikuna, todo eso. Y en este caso solo hemos utilizado el verbo ser. Ñuhakani, yo soy. Hamkanki, tú eres. Paikam, ¿ya? O paimi, cualquiera de los dos. En este caso, solo en el caso del país se utiliza el paimi. Él o ella es. Ñuhanchkanchik, nosotros somos. Ñuhaiku kaniko o ñuhaiku kaiko, nosotros somos. Hamkuna kankichik, ustedes son. Y paikuna kanku, ellos o ellas son. ¿Ya? Y entonces aquí, exclusivo para trabajar el verbo ser, siempre suele trabajarse con profesiones. Por ejemplo, por decir, ñoja 5 haitajkani, ñoja sirajkani, ñoja sikgamayojkani, ñoja takipkani, ñoja waikojkani, ñoja hiljajkani, ñoja wasichijkani. Podemos utilizar así, ¿ya? Y aquí vayan trabajando, ¿ya? El verbo ser, que hemos aprendido a conjugar aquí, aquí vayan trabajando, en la página 24. ¿Ya? La página 24 y 25 y 26 creo que está, mira. A ver, trabajen, ¿ya? Trabajen cómo van a trabajar esto. Esto también falta relación a ñoja ataomaricani, que es a Hamutari. Hamutari es pensador, filósofo, aquí está. Hamutari, me vengaje, Hamutari, filósofo. Aquí está. Y yo trabajo. Ñoja Hamutari Kani. Y busco. Ñoja Hamutari Kani. Yo soy filósofo y busco aquí. Yo soy, ¿dónde está el filósofo? Aquí está. Y voy señalando. ¿Ya? Entonces, estimados, nuestra tarea es hasta la página 25. Tienen que completar, trabajar hasta la página 25. ¿Ya? Entonces, ahora, yo les digo, el video de esta noche queda grabado. ¿Ya? Esto también les voy a enviar ahorita mismo para que no nos podamos atrasar con todo lo que hemos avanzado. ¿Ya? Esta es la sesión 2, estimados estudiantes. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Y Chachi, las sesiones anteriores nos puede enviar, por favor. Ya, las sesiones anteriores, ¿sabes dónde van a entrar? Aquí sí te ¿Dónde van a entrar. podemos encontrar? Aquí está, mira. Aquí está, mira, fíjense. En el archivo que les he compartido, ¿ya? Aquí está, para todos los archivos compartidos. ¿Qué dice? Materiales extra de las sesiones. Entran aquí, ¿ya? Y aquí van a encontrar, mira, sesión 4, 5, 10, 11, 6, 7, 6, 9, uso de pluralizadores. Todo lo que hemos avanzado hasta aquí. Y lo mismo van a hacer, por ejemplo, para ver las clases grabadas, aquí está, clases grabadas. ¿Qué van a hacer? Igualito. Para que no se pierdan el orden, aquí está. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Esto hemos tenido problemas en los 4, nomás no está. Luego todos los demás está 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y hoy día vamos a aumentar la sesión 12. Entonces, pueden acceder a todos esos materiales. Ya saben, pues. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Vayan al archivo que les he compartido y de ahí ingresen todos los materiales hasta ahí. ¿Entendido? Ari. Ya, muy bien. Entonces, ya pues, estimados amigos, sigan estudiando, sigan practicando, ¿ya? Aquí está la sesión 12, vamos a subirlo ya para que puedan tener acceso para la clase o para que puedan repasar, ¿ya? Entonces, estimados amigos, esto sería las clases grabadas. También les voy a compartir más luego. O lo voy a actualizar, no se preocupen, lo voy a actualizar. Ya está todo. ¿Dudas, preguntas, estimados? Cancho tapuico no manacho. Ya. Ya pues, nos quedamos aquí y nos vemos el día martes. Ya, esta semana ya vamos a estar bien al tanto ya. Les voy a enviar una encuesta al WhatsApp para que puedan contestar, por favor. ¿Ya? El examen del 10, 11